Conociendo a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Este versículo dice que la única forma de tener vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Qué deberíamos saber sobre Dios? ¿Cómo conocerlo? Si Dios es eterno, nos toma una eternidad aprender a conocerlo. Y fue esa la oración que Jesús elevó por sus discípulos antes de ser arrestado. La vida cristiana consiste en conocer a Dios. Por tanto, la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es radica en que el uno conoce a Dios y el otro no. Porque no es lo mismo conocer sobre Dios que conocer a Dios personalmente. Y por ello hay tres formas en que Dios se revela o se da a conocer. La primera es su revelación natural a través de su creación. La segunda, su revelación especial a través de las Escrituras. La tercera es su revelación personal por medio de una relación íntima donde se experimenta su presencia en nuestras vidas. La creación misma manifiesta la existencia de un Dios creador, poderoso e inteligente. Pero las Escrituras revelan el carácter de Dios y nos desafían a conocerlo y a experimentarlo personalmente, como lo dice Salmo 34:8. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Oremos juntos. Padre, gracias por su misericordia al revelarte a mi vida de manera personal por medio de tu Espíritu. Enséñame con tu palabra lo que te agrada y el camino para vivir una eternidad contigo. Señor, recibe gloria. Señor, recibe alabanza. Recibe todo el honor. Recibe toda la magnificencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias porque para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, te doy honra. Hoy, Señor, te doy gloria. Hoy, Señor, te doy alabanza a ti, Señor. Gracias porque tengo el privilegio de poder conocerte, de contemplar los cielos y ver tu maravillosa obra. Gracias porque al escudriñar las Escrituras te conozco más y más. Durante todo, ayúdame a conocerte a través de mi tiempo a solas contigo, para aprender a escuchar tu voz y conocerte cada día más. Señor, te pido por los seguidores del canal de YouTube Reflexión, que puedan conocerte, que su entendimiento sea abierto, que te conozcan a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gloria, honra y alabanza. Y pedimos, Señor, tu bendición ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios. A continuación, leeremos el plan de lectura de la Biblia en un año. Y empezamos con Primera de Corintios, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén.
Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargado de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, entonces pueden viajar conmigo. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizás todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que vengan junto con los demás creyentes. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Lo verá después cuando tenga la oportunidad. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acacio hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrales agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el segundo libro de Reyes, el capítulo 12, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada
al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomaron de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes se acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomarían la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidan la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor. Los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros también utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer cosas de plata, ni de espabiladeras, tazones, trompetas ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores quienes lo utilizaron para hacerle las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gad y la tomó. Luego se dirigió a atacar a Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados de Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá. Habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reino de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Judá conspiraron contra él y lo asesinaron en Ben-Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza de Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá y reinó en Samaria 17 años. E hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor
Y el Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez, como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, saliendo y siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Cera en Samaria. Finalmente el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás pisoteándolos como al polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reino de Joacás, todo lo que hizo y el alcance de tu poder, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá y reinó en Samaria 16 años. E hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reino de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo entregaron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos de Enafet. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás, pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni los ha expulsado de su presencia. El rey Hazael de Aram murió y su hijo Ben-Hadad lo sucedió en el trono. Entonces Joab, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que le había quitado Joacás, su padre. Joab venció a Ben-Hadad en 3 oportunidades y así recuperó las ciudades de los israelitas. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro del profeta Miqueas, el capítulo 3 en NTV.
Yo dije, escuchen líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Los cortan en pedazos como carne para la olla y luego cuando tienen problemas suplican ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Esto es lo que dice el Señor. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados y ustedes, adivinadores, serán deshonrados. Cubrirán su rostro porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Escúchenme, líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimiento de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo decía y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.